Chicos, buenos días. Bueno, a través de este video vamos a explicar cómo deben trabajar el último entregable de la materia de Introducción a la Producción para su proyecto de aula de tercer semestre. Listo. Entonces, esta actividad que deben entregar consiste en diligenciar tres tablas que, digamos, le va a dar continuidad a los trabajos que ya vienen haciendo desde el primer y segundo entregable. Una primer tabla consiste en y hacer una caracterización del indicador que ustedes usaron para el proceso que caracterizaron en el segundo entregable. Recuerda que vienen trabajando con la caracterización del proceso de check-in y entrega de habitación. Entonces, importante que en ese proceso ya hayan identificado qué indicador van a trabajar. ¿Ok? Eso lo van a traer acá a la hoja de vida del indicador y vamos a hacer un trabajo en base a eso. La siguiente tabla consiste en hacer una identificación del control del producto y servicio no conforme. Entonces aquí vamos a partir desde el servicio de hospedaje y a partir de eso vamos a también necesitar el requisito que ustedes identificaron en un entregable del segundo corte. Entonces también tener eso bien hecho y bien identificado para que puedan hacer bien esta segunda tabla. Y por último, una tercera tabla que ya tiene que ver con el registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces, aquí básicamente vamos a partir desde el proceso que ya hemos venido trabajando, que consiste básicamente en el de check-in y registro de entrega de habitación. Okay, la idea es explicarle cómo van a diligenciar cada una de estas tablas y le muestro un ejemplo ilustrativo, pues, de cómo pueden hacerlo para que tengan eso como guía. Recuerden que esta misma guía ya se las he enviado a su correo y quien de pronto tenga alguna inquietud, la idea es que primero vean este video lo más que puedan y luego de eso sí me buscan pues con el fin de que puedan agilizar mucho más el trabajo. No tengan que esperar a que yo esté disponible o buscarme o estar presente para que ustedes puedan empezar a trabajar este avance. Listo. Entonces empecemos. En la primera tabla van a trabajar la hoja de vida del indicador. Entonces, partimos empezando a diligenciar esto. Aquí en el proceso ustedes tienen que indicar el nombre del proceso que caracterizó en el segundo entregable. ¿Ya? Entonces parten desde ahí. Recuerden que ustedes trabajaron con check-in y entrega de habitación. En el responsable van a indicar quién es el cargo de quién es el cargo que ustedes identificaron en esa caracterización que se ocupa de ese proceso. Ustedes también hicieron esa parte ahí. En el nombre indicador ya van a indicar el nombre del indicador que también propusieron en ese segundo entregable. Ya eso también lo deben tener claro. Luego ahora sí van a describir en el objetivo, no el mismo objetivo que pusieron en la matriz anterior del segundo entregable. Ya aquí van a proponer un nuevo objetivo, pero para el indicador. ¿Ok? Este objetivo debe estar direccionado para el indicador, no para el proceso. Básicamente, este objetivo debe estar en razón de una acción de medir. ¿No? Esto es importante, de medición, que es lo que hace un indicador. ¿Medición de qué? Del proceso para verificar el cumplimiento de su objetivo principal. Ahorita en el ejemplo de pronto la van a tener más claro. Para ese indicador, o básicamente un indicador, consiste en una fórmula, es decir, algo que ustedes van a medir a través de una fórmula matemática. Aquí, generalmente, esas fórmulas matemáticas se miden en cuanto a porcentajes o a unidades que sean pertinentes que encontramos dentro del proceso. Entonces, aquí básicamente el indicador lo vamos a trabajar como una fórmula matemática de unos números de eventos positivos, es decir, vamos a ver qué tanto ocurre lo que nosotros esperamos sobre el número de eventos ocurridos dentro del proceso, ¿ya? Entonces, la idea es, por ejemplo, si queremos medir qué tantas personas resultaron satisfechas dentro del servicio hotelero. Entonces yo lo que voy a poner a medir es el número de personas que salieron satisfechas, esos serían los eventos positivos, lo que me favorecen, sobre el número de eventos ocurridos. Entonces el número de eventos ocurridos sería el total de personas que entraron en el hotel o que estuvieron en el hotel. Entonces, si hubieron 100 personas en el hotel y 60 de ellas estuvieron satisfechas,
la fórmula sería, o el cálculo sería 60 sobre 100 por 100%, para que me indique pues la unidad en que lo voy a medir. En cuanto a las variables, o sea, la idea es que ustedes aquí pongan la fórmula matemática en que se va a medir eso. En cuanto a las variables, indican en qué variable va en el numerador, acá arriba, y qué variable va en el denominador. En qué unidades se va a medir esa variable, igualmente tanto arriba como abajo. Y cuál es la fuente de información, es decir, de qué proceso o de qué actividades yo voy a extraer esa información para ser procesada en este indicador. Entonces, ahí deben indicar si el proceso ese de, por ejemplo, el de satisfacción del cliente. El de satisfacción del cliente, generalmente eso se sabe en el checkout. Entonces, la información de que estén satisfechos lo saco es del proceso de checkout. Y la información de cuántas personas asistieron, eso lo saco de dónde? Del check-in. Es decir, ahí tengo la referencia de cuántas personas están y cuántas salieron satisfechas. Listo. Sigamos adelante. Ahí vamos a identificar la frecuencia de medición. Ustedes van a definir cada cuánto se debe medir esto. La meta del indicador. Esto es una meta que dependiendo de la unidad de medida que ustedes hayan puesto, deben proponerla. Simplemente propongan una medida que, digamos, sea razonable para ese indicador. ¿Ya? Sí es bueno que si acá la unidad de medida, si acá proponen que van a medirlo con porcentaje, entonces acá se debe medir mediante porcentajes. Si de pronto determinaron que la unidad de medida van a ser cantidad de personas, entonces deben poner cantidad de personas. O si es unidades de tiempo, deben poner esas unidades de tiempo. ¿Ya? En los rangos de evaluación, ustedes lo que van a definir es cómo van a evaluar esta medición del indicador. Es decir, si por ejemplo nosotros manejamos una escala de porcentaje, recuerdan que el porcentaje va de 0 hasta 100. Y de 0 a 100 usted va a definir unos niveles que sean críticos. Por ejemplo, un nivel crítico puede ser de 0 a 70 para un indicador, por ejemplo, de satisfacción. En riesgo puede ser de 70 a 80 y adecuado puede ser de 80 a 100. Eso es bajo criterio de ustedes que van a imponer eso. La idea es que ustedes hagan esa escala de medición, la propongan para el indicador que están trabajando. ¿Okay? Entonces, ya una vez tengan ese indicador, ya ustedes van a hacer un pequeño ejercicio donde les estoy asignando unos datos que les va a permitir hacer unos pequeños cálculos sobre esos indicadores. Permítanme, yo hago algo aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Acá en esta parte de resultado y análisis. Van a trabajar, voy a darles esta columna, 6 periodos de trabajo, y voy a darles dato 1 y dato 2. Es decir, que en el periodo 1 ustedes hicieron dos mediciones, teniendo 30 y 40%. En el periodo 2 hicieron dos mediciones con un 50 y un 45% y así consecutivamente. Ustedes lo que van a hacer es indicar acá cuál es la meta que ustedes propusieron acá en este cuadro más arriba. La van a poner aquí. Esta meta que colocaron acá, la van a indicar acá. Y en esta columna ya ustedes lo que van a hacer es sacar el promedio entre estos dos datos, ya para ver cuál fue la medición del periodo. Ese promedio lo van a poner acá y simplemente van a comparar el valor que les dio aquí y lo van a evaluar frente a este rango de evaluación. Por ejemplo, ya sabemos que el promedio entre 30 y 40 es 35, ¿verdad? Entonces, si yo coloqué que el rango crítico, como lo dije antes, de 0 a 70 aquí, en este caso, de 0 a 70, quiere decir que este 35% corresponde a este rango crítico. Eso me da una evaluación de ¿qué? De un nivel crítico, ¿ya? Entonces vamos a poner resultado crítico en este cuadro. Análisis, entonces usted hace un pequeño redacción, una pequeña redacción indicando qué significa esa evaluación, es decir, qué significa de que sea crítico. Entonces, eso quiere decir que hay un alto nivel de riesgo
o perdón, hay un alto nivel de riesgo de que ese indicador afecte al proceso tal cual se está midiendo actualmente y que se debe mejorar, ¿ya? Entonces ahí hay que manejar o hay que hacer gestión sobre ese tipo de indicador. Igualmente puede indicar si está a la alza o está a la baja. ¿Cómo sé que está a la alza? Porque está pasando de 30 a 40. ¿Cuándo estaría a la baja? Por ejemplo, en el segundo caso, cuando pasa de 50 a 45. ¿Ya? Entonces, la idea es que describa qué es lo que está pasando con ese indicador en el periodo en que se está midiendo. ¿Vale? Listo. Eso es lo que hacemos con esta primera matriz. Entonces, avanzamos a la segunda matriz, que consiste en que, pues de acuerdo al requisito que establecieron sobre el servicio de hospedaje, en el segundo entregable, pues establezca qué posibles no conformidades se pueden generar y qué haría para llevar a cabo acciones de mejora, sean preventivas o correctivas. Listo, entonces ustedes recuerdan que hicieron una matriz donde buscaron una norma técnica o legal, podría ser un decreto, una ley, donde se definiera un requisito que fuera definido hacia el servicio de hospedaje. ¿Ya? Entonces, ese requisito ustedes copiaron y pegaron en qué consiste ese requisito y quiero que vuelvan y retomen esa tabla y traigan ese requisito y lo pongan acá en esta columna. ¿Ya? Indique el requisito que trabajó en el segundo entregable. Copien exactamente lo que dice ese requisito en la norma y péguenlo ahí. ¿Ya? Y mencione 3 posibles no conformidades que se pueden dar sobre el requisito. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de 3 posibles no conformidades, hablamos de 3 posibles efectos que se puedan dar si el hospedaje no cumple ese requisito. Ahorita vamos a ver en el ejemplo cómo se puede dar eso ahí. Luego, en cuanto hablamos de tratamiento, entonces ya teniendo un efecto, una consecuencia de no cumplir ese requisito, ¿qué tratamiento le vamos a dar? O sea, ¿qué vamos a hacer para curar esa no conformidad? ¿Quién sería el responsable de eso? ¿Y qué tipo de acción vamos a tomar? Si esa acción de mejora va a ser correctiva o preventiva. ¿Ok? Entonces simplemente parten desde este requisito, ponen 3 posibles no conformidades y le hacen su respectivo tratamiento responsable y indican si es una acción correctiva o preventiva. En la última tabla ya hablamos de los registros de acciones correctivas, preventivas y de mejoras. Entonces aquí parten desde el proceso afectado por el hallazgo. Entonces acá miren que hablamos de manera general de hospedaje. Pero recuerden que en el hospedaje hay una serie de procesos que ya hemos definido, que va desde la reserva, check-in, entrega de habitación, etcétera, etcétera, hasta llegar al check-out y salida del hotel, ¿verdad? Entonces yo quiero que ese requisito que ustedes identificaron allá me digan a qué proceso está afectando. Ya, indique el nombre del proceso donde impacta la no conformidad. ¿Ok? Entonces ustedes deben identificar a qué proceso estaría afectando eso. Lo deben escribir ahí. Acá le ponemos unos campos, unas tablas, una casilla que tiene que ver con la fecha de identificación. Eso déjenlo así tal como está y esto aquí no lo llenan. Eso ya es otro término que no ponemos acá en juego. Listo. Entonces ya teniendo el nombre del proceso, la idea es hacer una descripción del hallazgo que hemos encontrado. Entonces haga una pequeña descripción de esa no conformidad, la que usted está trayendo acá, digamos, a colación. Usted puede tomar de estas 3 que definió acá, puede tomar una, puede ser la primera, la segunda o la tercera, eso se lo dejo libertad. La traen acá y la describen con sus palabras, o sea, la argumentan un poco más. Luego, acá en la siguiente sección de la tabla, van a indicar dos acciones correctivas, perdón, que pueden aplicar sobre esa no conformidad. Entonces, eh, la idea es que describan qué pueden hacer para corregir la situación. Y a partir de eso, pues, ¿cuál es el resultado de aplicar esa corrección? Ya, simplemente ustedes aplican una corrección sobre algo y la idea es ver cómo mejora o en qué sentido mejora ese proceso. Entonces, la idea es que ustedes puedan interpretar esas posibles mejoras. Y por último, pues el responsable que está asignado a eso. La fecha lo pueden ignorar, no lo pongan en cuenta.
La siguiente sección ya consiste en hacer un análisis de la causa raíz del hallazgo. Para esto deben desarrollar un diagrama causa-efecto o Ishikawa, donde identifique a partir de las 5M, usando como factores para identificar las causas, identifique pues a partir de los métodos, medición, mano de obra o personal, materia prima o cliente, y las maquinarias y medio ambiente, pues las causas que se asocian con esta no conformidad que tienen ya planteada. Recuerden que esa no conformidad debe estar establecida en la cabeza del diagrama de Ishikawa. ¿Okay? Entonces, más adelante en el ejemplo vamos a ver cómo se aplica eso. Entonces, básicamente, lo que buscamos con el Ishikawa es identificar esas causas. ¿Ya? Y cuando tengan identificadas esas causas, usando estos factores dentro del Ishikawa, ya ustedes traen esas causas y las trabajamos acá, en el plan de mejoramiento. Entonces, en base a las causas que identificó en el Ishikawa, plantee 3 acciones de mejoramiento para el proceso. Entonces, si usted identificó, digamos, 20 causas, entonces Ishikawa, usted, según su interpretación, tome esas 3 que digamos, sean las más relevantes, las más fuertes, de acuerdo a su criterio, y las trae acá. Entonces ahí propone qué acciones de mejora voy a hacer para a partir de esa causa. ¿Ya? Entonces si vemos que la causa, digamos, si el efecto o lo que está en la cabeza es insatisfacción de los clientes. Entonces, si vemos que la causa puede ser una mala capacitación de personal, una acción de mejora podría ser entonces capacitar al personal. ¿Ok? Entonces, eso ya ahorita se lo ilustro en un ejemplo. Listo, la idea es que también describa cuál puede ser el resultado esperado de aplicar estas acciones de mejoramiento, quién sería el responsable de aplicar eso. Entonces, aquí aplican o proponen 3 acciones de mejora, ¿vale? Entonces, bueno, ahí termina. Esas son las tres matrices o las 3 tablas que deben hacer para este entregable. Acá les ilustro un ejemplo de lo que debe o cómo deben trabajar esto. Entonces, por ejemplo, este lo tomé desde el proceso de reservas. Recuerden que eso ya lo hicimos. Partir desde aquí, proceso de reserva. El responsable sería en este caso el gerente de reserva. Entonces, el nombre del indicador es las reservas asignadas. El objetivo en este caso es medir la cantidad de reservas realizadas en base a la cantidad de visitantes en el portal de reservas dentro de una semana. ¿Ya? Aquí propongo una fórmula de cálculo para este indicador que va a ser el número de reservas en la semana sobre el número de clientes visitantes por 100%. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese indicador? O sea, quiero ver sobre cuántas personas, o de todas las personas que visitan el portal de reserva que yo tengo en la página web de la empresa, por ejemplo, cuántos de ellos hacen reserva. Si, por ejemplo, visitaron 10 personas el día de hoy la página web y 2 hicieron reserva, quiere decir que el cálculo sería entonces 2 sobre 10, 0,2 por 100, eso me da un 20%. ¿Ya? Esa sería la función de esta fórmula. Y definimos qué es lo que va acá arriba. El número de reservas en la semana consiste en la cantidad de personas que realizaron reservas dentro de una semana, y así también definimos el número de clientes visitantes, que consiste en la cantidad de visitantes que ingresaron al portal web del hotel en el periodo de una semana. ¿Ok? Aquí la unidad de medida va a ser unidades de personas, fuente de información, reservas de registro en el portal web. Miren que, por ejemplo, acá la información de número de reserva lo saco del proceso de reserva y que tienen pues, el registro de ventas. Y acá también el número de clientes visitantes al portal viene del mismo proceso de reserva, pero ya del registro del portal web. Ok, la meta del indicador, miren que va a ser, la unidad de medición va a ser en porcentaje. Acá medimos unidad de personas sobre unidad de personas y estas unidades como tal se cancelan, ¿ya? Porque lo estoy midiendo tanto arriba como abajo y al hacer la división,
esas unidades se cancelan y solo me queda el %. Por eso la meta del indicador se va a medir solo en porcentaje, ¿ya? Entonces aquí yo puse que la meta del indicador va a ser el 70% y la frecuencia de medición va a ser semanal, porque miren que estoy imponiendo que se va a ser el número de reservas en la semana, ¿ok? Acá defino cuáles son los rangos de evaluación. Digo que por debajo del 40% es crítico, por entre 40 y 60 ya está en riesgo y adecuado a partir, perdón, de 60 a un 100%. Ya considero que es adecuado. Entonces, acá trabajo con los datos que les di. Acá mi meta es 70%. Saco el promedio de lo que es estos dos datos y me dio 35. Entonces yo pongo acá 35, ¿en qué nivel de evaluación está? Está en el nivel crítico, porque aquí hablamos que es menor de 40, entonces crítico es acá. ¿Listo? Lo llenan de esta manera. Listo, así hacen, completan esa tabla, de acuerdo a sus criterios. Y la siguiente tabla ya consiste en el control de producto y servicio no conforme. ¿Ok? Entonces, aquí lo que trabajamos es que partimos desde el servicio de hospedaje. Aquí tomo un requisito que consiste en realizar el registro de visitante de acuerdo con la política del hotel. Determino 3 posibles no conformidades, que son las que ven aquí, y a partir de esta no conformidad, voy a tomar esta de ejemplo, hago un tratamiento. Digo que los registros de ingresos no se llevan totalmente. ¿Qué puedo hacer para eso? Pues capacitar al personal sobre la importancia en el cumplimiento de este requisito y tener rigurosidad, perdón, en el registro de cualquier visitante. ¿Quién es el responsable de eso? El recepcionista. Esta acción tomada es tipo preventiva o correctiva. Ya en este caso es preventiva porque estoy capacitando al personal para evitar eso. ¿Ok? Entonces eso lo completan o lo hacen ya con su caso de estudio, con el criterio que están trabajando y lo completan toda la tabla. ¿Ok? Y por último, en la última tabla, ya trabajamos, el ejemplo que les pongo, se trabaja desde el proceso de check-in, que es lo que vimos acá. Miren que este tema, este requisito se relaciona más que todo con el proceso de check-in, que es de realizar el registro de visitantes. Eso siempre se hace en las recepciones de los hoteles. Entonces, en el proceso de check-in, o digamos el hallazgo que yo identifiqué, se asocia con ese proceso. Entonces, partimos desde ahí, hacemos una descripción del hallazgo, en qué consiste ese hallazgo que estoy identificando acá. Hago una pequeña descripción que consiste más que todo en que a los que ingresan al hotel no se les toman los datos básicos, nombre, cédula y lugar de procedencia, especialmente a los visitantes no hospedados. Entonces, teniendo eso claro, ya yo voy a ver qué posibles correcciones voy a tener acá, qué acciones correctivas voy a hacer. Una puede ser, por ejemplo, imponer sanciones al recepcionista de turno a través de memorandos. Entonces, si tú no me cumples eso, o sea, si tú no le tomas correctamente los datos al visitante, yo te hago un memorando y eso va para tu hoja de vida o tu expediente. Eso puede ser una acción correctiva. Ya, la idea es hacer ese tipo de correcciones para evitar o digamos, ya digamos para atacar al personal, para digamos no vuelva a hacer eso en el futuro. Sin embargo, no es una acción preventiva, es correctiva. El responsable de eso ya sería el supervisor de ese proceso. ¿Ya? Y en el siguiente ustedes completan eso. Bueno, como les dije, la idea es hacer un análisis de la causa de raíz del hallazgo, perdón, y ustedes lo que deben trabajar es un diagrama causa-efecto. Entonces, aplican este diagrama causa-efecto vamos a ponerlo un poco más grande, con los factores métodos, medición, mano de obra, materia prima y cliente, maquinaria y medio ambiente. Entonces vean, aquí les puse de ejemplo un posible causa de cada uno de los factores y la idea es que tomen lo que consideren más relevante y hagan este diligenciamiento de la tabla. Entonces yo considero que uno de los más relevantes es la falta de procedimiento sobre este efecto, es decir, que los registros de ingresos no se llevan totalmente. La principal causa para mí es que no hay un procedimiento para eso.
para hacer el registro de ingresos de los visitantes. Entonces, parto desde ahí y aplico una acción sobre eso. De acuerdo a la causa falta de procedimiento, se propone hacer una documentación del procedimiento. ¿Okay? Los resultados esperados, pues se espera disminuir los registros que no se llevan a cabo y llevar un control sobre los indicadores. El responsable de esto va a ser el recepcionista. Esta parte de la fecha, pues lo dejan así en blanco. ¿Okay? Entonces, aquí termina, digamos, el video tutorial. La idea es que ustedes lo apliquen, lo lleven a cabo y cualquier inquietud, vuelvan a ver nuevamente el video, por favor, véanlo nuevamente las veces que sean necesarias y luego de eso sí se acercan a mí para hacer una tutoría, pero de validación, ¿ok? Entonces, aquí los dejo y espero que les sea muy útil esto.